Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos. Hoy quiero hablarles del tema 3 y 4 de Consejería Cristiana Efectiva. El tema 3 nos comienza hablando del suicidio de una mujer cristiana. Y en esto entra el tema 3, que es técnicas de la consejería cristiana. Pues debemos de tener técnicas para poder arreglar los problemas de las personas o ayudarles en esto. No es necesario saber todas. No es necesario que todas las técnicas sean aprendidas por nosotros para que podamos brindar ayuda. Pero sin embargo, en la Biblia nos habla de algunos métodos básicos. El primer ejemplo nos habla sobre Job, el cual tuvo diferentes problemas, aun siendo un hombre muy recto. Él vivió muchas cosas muy difíciles, las cuales Eliud, como consejero, le ayudó. Pero él tuvo un método, el cual primero fue escucharlo. Él escuchó todo lo que Job le decía. Así nosotros tenemos que escuchar a las personas, no estar interrumpiéndolas o hablar y hablar y hablar. No se trata de solo que nosotros hablemos, sino que las personas hablen y se desahoguen. Debemos de tratar de entender esos problemas y hacer sentir cómodos a las personas. Debemos también de confrontarlos, no de mala manera, castigándolos o sintiéndolos o hacerlos sentir como pecadores, sino señalándolos o señalar sus problemas, para que las personas se den cuenta de lo malo. Esto fue lo que hizo Eliud: escuchar, tratar de entender, hacer sentir cómodo a Job, confrontarlo señalando sus detalles, pero sobre todo siendo ejemplo. El segundo ejemplo nos habla sobre Jesús. Cuando dos discípulos iban de camino y él se les apareció luego de la resurrección. Ellos llevaban varios problemas, tenían dudas sobre la resurrección, lo que había sucedido durante ese tiempo. Y esto nos enseña que la consejería se puede hacer en cualquier lugar. No hay lugar específico para hacerlo, sino que cualquier lugar es apto para hacer consejería. Pero sobre todo y más importante es dejarnos guiar por Dios. La guianza por Dios es lo mejor que podemos hacer. También tenemos que hacer preguntas cuidadosas y también pocas preguntas. Como lo decíamos anteriormente, tenemos que escuchar al aconsejado. Por ejemplo, podemos hacer preguntas cerradas, donde la respuesta es muy corta, como por ejemplo sí y no. Pero también debemos hacer preguntas abiertas para poder seguir rascando el problema de la persona. Estas son las preguntas abiertas, las cuales tienen una mayor explicación, una mayor contestación. Aparte de escuchar, también tenemos que observar cuidadosamente. Tenemos que observar los detalles de las personas, como por ejemplo, cómo se mueven, sus acciones, sus facciones, para ver realmente cuál es el problema. Tal vez si se están moviendo mucho cuando comienzan a hablar el problema, es porque ese es su problema, porque es algo que les empieza a intimidar ese problema. Por ello tenemos que observar cuidadosamente. También debemos de enseñar. Y las personas necesitan el control del Espíritu Santo. Esto es algo muy necesario en las personas. Necesitan experimentar el Espíritu Santo para que puedan experimentar un cambio. Pero sobre todo deben de experimentar el amor cristiano. El amor cristiano es algo muy importante para que sus comportamientos comiencen a cambiar. También es muy necesario a nosotros como consejeros el orar y hacer referencia a la Biblia. No solamente el de aconsejar, sino orar y hacer referencia. Los dos van muy unidos, no se puede hacer el uno sin el otro. O tal vez las personas no quieren que se les hable de la Biblia, entonces el nivel será un poco menor. Pero tenemos que hacer referencia y también orar. Pues es muy claro que nosotros como consejeros cristianos tenemos ideas diferentes a las de un psicólogo, el cual no es cristiano.
Aunque también necesitamos involucrarnos mucho en la vida de las personas, hacer sentirlas que nosotros estamos para ayudarles y que estaremos ahí en todo el tiempo. También tenemos que ser a las personas independientes, así como Jesús lo hizo con aquellos dos discípulos, los cuales luego de comer con él, Jesús desapareció de ellos. No desapareceremos repentinamente de su vida de las personas, pero poco a poco tenemos que apartarnos de ellos para que ellos independientemente puedan seguir su camino apartados de ese problema y apartados de nosotros. Una parte también muy importante de Jesús fue que fue sensible con las personas. ¿Por qué? Porque sentía lo que cada persona sentía. Debemos de confiar en el Espíritu Santo también. Pues Él es el que nos enseñará a cómo satisfacer las necesidades. Él nos dará las soluciones. Y entonces, parte muy importante para esto que debemos entender es que debemos de entender a las personas. Debemos de preguntarles, apoyarlas, interpretarles, evaluarles y sugerirles. Para el tema 4 nos habla sobre el curso de la consejería cristiana, el cual comienza hablándonos de los intereses de nosotros para la consejería. Y nos comienza hablando sobre Pablo y su vida, cómo de tener una vida, digamos, buena, tuvo un cambio y todo lo que le vino a pasar. Comenzaron a ocurrirle tragedias, fue encarcelado, pero a pesar de todo eso, él estuvo siempre animado. E hizo cartas las cuales dejó temas a lo cual a nosotros como cristianos y como consejeros nos interesan. Esos temas que él nos dejó, primero comienzan hablándonos sobre los sentimientos. Algo sobre lo que tenemos que enfocarnos es sobre los sentimientos. Pues Pablo menciona que para eliminar los sentimientos negativos, los cuales nos están destruyendo, tenemos que ser amables también con el aconsejado. Otra cosa que también nos destruye y nos afecta psicológicamente son los pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente es la determinante sobre lo que vamos a hacer. Por eso nuestros pensamientos son los que afectan. Si no cambiamos los pensamientos, empezaremos a hacer acciones malas. Por ello tenemos que empezar a ayudar a las personas a tener pensamientos adecuados, pensamientos que se adapten y que se adapten a lo de Dios. Pero sobre todo tenemos que poner en práctica lo que oímos, lo que vemos y lo que aprendemos para honrar a Cristo. Todos los consejos, tal vez de lo que oímos en las prédicas y todo eso, tenemos que ponerlos en práctica para así dar buenas acciones. Luego se nos comienza hablando sobre las etapas de la consejería. Tenemos 4 distintas etapas, pero cada persona y cada problema tiene que ser tratado de una forma única. Pero estas 4 etapas nos ayudarán para así poder llevar un buen proceso en la consejería. La primera etapa es la introducción. Esta es la clarificación del problema. ¿Qué tenemos que hacer en la introducción? Bueno, pues primero tenemos que mostrarle al aconsejado nuestra disponibilidad, el cuánto nos interesa su problema y que estaremos para ayudarle. Debemos también de construir una relación con él, hacerle sentir cómodo y que él puede confiar en nosotros. Esa construcción de la relación nos ayudará a llevar el problema, que nosotros nos sintamos cómodos y aptos para resolver su problema y que él también nos vea como alguien apto para que podamos resolver el problema. Acá lo que haremos es clarificar el problema, buscar el problema, qué es lo que le está afectando. Tal vez él piensa que es un problema, pero cuando empezamos a divulgar en ese problema, nos damos cuenta que ese no es el problema, sino que es otro. El segundo punto es el establecimiento de metas. Esto lo tenemos que hacer con humildad y oración. ¿Por qué? Porque en este punto establecemos soluciones entre el aconsejado y el consejero. ¿Por qué?
porque esto no se trata como un doctor y un paciente, que el doctor es el que pone eh, las soluciones. No, esto tiene que ser entre los dos, entre el aconsejado y el consejero. Los dos tienen que opinar y tienen que poner metas de lo que se va a hacer, de lo que el aconsejado va a hacer para resolver sus problemas. Acá nos trataremos de poner metas que tal vez se harán día a día, semanalmente, para que este problema pueda cambiarse. Luego, como tercer paso, es la búsqueda de las soluciones, el ponerlas en práctica, las soluciones que en el segundo punto ya hemos dicho. Esas metas las vamos a tener que poner en práctica, pero ¿cómo lo haremos? Lo tendremos que hacer animando a las personas para hacerlo, decirles y ayudarles a ajustarlas. Tal vez las soluciones no están dando fruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluarlas. Pues al probarlas, tal vez evaluándolas, vemos que no están dando fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarlas hasta que alguna dé fruto. Y bueno, como cuarto y último punto de la etapa de la consejería, de las etapas de la consejería, tenemos el cierre. ¿Por qué? Porque muchas veces el aconsejado se encariña con el consejero, se apega mucho a él. Y entonces, cuando nosotros veamos que el final ya está cerca y que ya estamos solucionando este problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mencionarle al aconsejado que esto ya está a punto de terminar, que ya está próximo de cerrar. Pero también debemos de mencionarle que siempre estaremos atentos para él después. No como forma de dependencia, de que él depende de nosotros, sino para tal vez seguir su proceso. Y tiempo después evaluaremos cómo va el proceso de él, si sí dio frutos y si rindió bien. Esto es lo que debemos hacer. Que no que él dependa de nosotros, sino que él dependa de sí mismo. Y con las cosas que nosotros ya le hemos ayudado, él pueda seguir en su día a día.